Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto compartir con ustedes un nuevo capítulo de este camino de alabanza y bueno, de nuevo darle la bienvenida a Juan Pablo Mendoza, a Muchas quien, bueno, gracias. hoy, Juan Pablo, queremos hablar con vos de un tema que yo le contaba hace un tiempo atrás a Rubén Els, lo difícil que es el tema del liderazgo en nuestra América, sobre todo en la América Central y en la América del Norte, específicamente en Estados Unidos y más específicamente en California, donde dice el padre Carrillo Alday que pasa igual que en Transjordania. En Transjordania dice que o en Transilvania, perdón, no confundamos, Sí. en Transilvania, donde dice que siempre relampaguea, pero casi nunca llueve. Y él dice que en California existe la mayor cantidad de grupos de oración de la renovación católica carismática, pero eso no implica que haya auténtica renovación, ni conversión, ni crecimiento. Hablando un poco de lo que es la carismanía, etcétera, pero también hablando de lo que es el hambre de poder que existe entre muchos católicos hispanos que han venido de Centroamérica, que han ido a Estados Unidos, que se han encontrado a veces con la marginación propia de una sociedad individualista, pragmática, egocéntrica, que deja de lado a los latinos, ¿no? Entonces el latino busca las parroquias desesperadamente para encontrar un ámbito de inserción, de identidad, y bueno, entonces allí esos complejos de inferioridad, esas heridas, se van transformando, a veces muy sutilmente, en hambre de poder. Entonces llegar a ser coordinador de un grupo de oración, de un grupo de matrimonios, es tener el poder, es tener una cierta preponderancia ante todos los latinos de diferentes nacionalidades que viven allí, y esto va provocando, bueno, desastres. Primero porque a veces los párrocos o pastores, como se dice en Estados Unidos, no intervienen, no visitan los grupos de oración. Segundo lugar, porque tampoco tienen crecimiento ni discernimiento y a veces ni siquiera, bueno, ni acompañamiento ni dirección espiritual. Entonces esos grupos de oración uno va un año, va al otro año, va 5 años después y siguen siendo siempre lo mismo. Un griterío histérico en donde, bueno, en nombre de orar bien, ungido, es un palabrerío interminable. Esto es una presentación, ¿no? Para hacerte ver cómo no hay conciencia de que el liderazgo es un carisma Amén. y como tal hay que saber discernirlo, descubrirlo y ponerlo al servicio. Y no entrar con argumentos de tipo humano, como por ejemplo, como esta persona es manager en su trabajo, bueno, puede ser coordinador de un grupo. No importa si lleva una vida de oración o si no lleva. Esto tan humano, que se ve tanto en la Iglesia Católica que peregrina en Estados Unidos, porque yo siempre digo que cuando el Evangelio no impregna la cultura emergente termina metiéndose en la iglesia, entre los bautizados, y al final los criterios no son los del Evangelio, sino los del mundo. Vos que tenés experiencia también de liderazgo, bueno, no solamente porque sos docente, vicedirector de una escuela, sino también sobre todo por el camino que hiciste en la comunidad de convivencias. ¿Cómo podés definir un poco a un líder dentro de la comunidad católica, dentro de un grupo de oración, dentro de un grupo de matrimonios, ¿no? En primer lugar, así como cuando en un programa hablábamos de esto de ser maestros espirituales y descubrirle el lado positivo del maestro espiritual y no aquel que da cátedra, ¿m? Desde la soberbia, el yo lo sé todo, no es otra cosa. También hay que purificar a la palabra líder de su lado negativo, digamos, ¿no? Claro. Y resaltar lo positivo que esto tiene. Y me gustó mucho cuando vos decías, se olvida de que esto es un carisma y es una gracia. En sí la palabra líder, la misma palabra indica, estamos hablando de alguien que es un conductor, Claro. un guía, un alentador de los demás, de los que tiene alrededor y los cuales se le han confiado de alguna Un manera, motivador, ¿no? un Un animador. motivador. Y también es una autoridad. Y la comunidad en la cual él se mueve, evidentemente, le otorga ese ascendiente espiritual. Autoridad cuya palabra que viene de autor, que también es aquel que le da auge a la cosa, el que hace crecer.
Cuando vos te encontrás con una comunidad como los ejemplos que estabas poniendo recién, dice, pasan los años y eso sigue siempre igual. Ahí ya está la respuesta, ¿no? ¿Dónde está el auge de esa comunidad? ¿Dónde está el líder que hace crecer esa comunidad? ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que el carisma tiene un componente natural y tiene un componente espiritual, Claro. que lo da el espíritu, ¿no? Por lo tanto, el líder tiene capacidades naturales. Seguro. ¿No? Cuando la gente dice, ese cantante, esa actriz, ese político es muy carismático. Claro. Está queriendo decir que tiene algunos dones que lo hacen, por ejemplo, muy locuaz, un buen orador, un buen cantante. Sí, Lo que no implique que está abierto a lo trascendente. Claro, tiene capacidades naturales, Claro, que que son uno de le Dios. reconoce. Claro. Realmente vos lo que le confíes, descansa, que lo va a hacer muy bien, porque aparte de esa capacidad natural, conoce y domina técnicas Claro. que lo ayudan también para ese ejercicio. Pero además de esa capacidad natural y además de esa técnica que maneja, está la gracia del Espíritu. Ahí está. Que eso transforma entonces eso natural en carisma. Y sabemos que el ejercicio de ese carisma después se transforma en ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, que es servicio, estamos hablando del Hijo que vino a servir y no a ser servido, ¿no? Por lo tanto, esto ya nos está dando algunas pautas. A mí me gusta mucho marcar esto para descubrir que entonces el líder tiene un perfil. Y podemos ver el líder en relación con Dios, ¿no? El líder en relación consigo mismo, el líder en la relación, nosotros le llamamos en la comunidad, el líder dentro de la comunidad de convivencia, pero también nosotros acá lo podríamos hablar, el líder en su comunidad parroquial, por ejemplo, en su comunidad de pastoral, por ejemplo, y el líder en su relación con el mundo, abierto a todo lo que es iglesia y mundo. En el primer punto del líder y su relación con Dios, y bueno, tiene que ver mucho también con su vida espiritual, ¿sí? ¿De qué modo está ejercitando de algún modo esa escucha a la voz de Dios, ¿no? Y en esa escucha es dócil. Si hablamos que es un líder carismático, entonces debe ser alguien que está abierto a las mociones del Espíritu. Claro. Por lo tanto, tiene una capacidad de escucha que no lo tienen, o pueden tener los demás, pero por el hecho de estar al frente y teniendo un carisma de presidir y de conducir, tiene una capacidad un poco más afinada para esa escucha. Y si hablamos de escucha, entonces tenemos que hablar de obediencia. Exacto. Obaudire, Exacto. significa, de donde viene obediencia, significa escuchar. Escuchar, hacer propio una palabra que no es mía, que me viene de afuera. Exactamente. Y en este escuchar, para mí el líder carismático es un profeta, que anuncia y denuncia. Un líder que solamente tiene para dar noticias nefastas, Claro. no es ni profeta, Claro. ni es carismático, y está inspirado por el Espíritu, Claro, porque le falta una pata. Profeta sin amargura, diría San Francisco de Asís, Claro. ¿no? Y aparte es un profeta que siempre te está anunciando, tengan cuidado que viene el malón, Claro. y nunca anuncia buenas nuevas, y es para desconfiar realmente. Me acuerdo que una vez asesoré una convivencia y había una señora, la pobre, lo cuento con un poco de humor, ¿no? Que nunca se iba a dormir y se quedaba haciendo guardia toda la noche. Porque dice que para que no entrara el mal espíritu. Y yo le decía, mire, mañana usted se va a dormir en todas las contemplaciones y nos va a decir que es un descanso en el espíritu. Claro. O Claro. que entró el mal espíritu. O que entró el mal claro, espíritu, sí. que al final le dio la razón a ella. Claro, entró en ella. Y esto es muy importante lo que decís. Un profeta, pero un profeta sin amarguras. Y lo otro sería casi el líder chupamedias, obsecuente, ¿no es cierto? Claro. Para quien todo está bien, todo está magnífico, maravilloso, porque quiere la reelección. ¿No? También. Así, Ese líder que es profeta en esa comunidad y que
vive anunciando cosas lindas siempre. Claro. Y palabras que al oído suenan tan edulcoradas, Claro. ¿no? Entonces, ese también hay que desconfiar, porque Sí, sí. si siempre está diciendo cosas lindas, Dios, sabemos por el carisma de profecía, que exhorta, consuela, corrige, llama a la conversión. Ese es un sentido, dice el cardenal Pironio. La profecía tiene 3 sentidos: proclamación de las maravillas de Dios, llama también en el sentido de descubrir en el plan de la historia de la salvación, es decir, descubrir esto que estoy viviendo históricamente, cómo se ubica en el plan de salvación. Y el tercer sentido es el llamado a la conversión. Un llamado a la conversión, claro. Sino 3 puntales, 3 pilares como para discernir realmente una profecía. Bien, en esto también podemos incluir en esto del líder. Pero una de las cosas que un líder carismático debe vivir desde el arranque es que esto es un llamado de Dios. Claro. Que esto es una misión de Dios y que Dios se lo pone o lo llamó, lo sacó detrás del redil para. Un vocare, una vocación. Exactamente. Si perdió esa dimensión, entonces podemos llegar a tener un agitador, Claro. un revolucionario, uno que lleva a la guerra por cualquier cosa y hay que salir a pelear y defenderse, pero no un auténtico líder carismático. Exacto, claro. ¿No? Y en esto el mundo actual nos da muestra de que uno puede ser un líder también en el aspecto negativo, ¿no? Y en esto entonces, cuando yo hablo de descubrir la vocación y descubrir ese llamado de Dios, también me lleva a tener constantemente ante mí un examen de conciencia de cómo estoy viviendo esta vocación de líder, ¿no? Claro. Y de qué modo vivo mi relación con Dios, porque convengamos, los profetas del Antiguo Testamento eran auténticos líderes. Claro, seguro. Sí, sí. Y en el momento que el pueblo de Israel vivía una situación concreta, Dios hacía surgir un profeta que era líder en el pueblo, con las capacidades naturales que ese líder tenía, que ese profeta tenía. No era un descolgado. Claro. Pensemos en un Isaías, Sí, sí. ¿no? Cuando recibe la vocación, lo recibe justamente en un sacrificio en el templo, en una liturgia, en un lenguaje que él tenía. Evidentemente Isaías tenía una muy buena formación en la cuestión de la liturgia y de los ritos, como para tener esa visión del ángel que vuela, saca la brasa de la llama, toca los labios, la purificación. El sentido para Isaías de la purificación en un sacrificio en el templo era claro para él. No hacía falta mucho. Y cuando escuche esa voz, ¿a quién enviaré? Sale del, heme aquí, mándame a mí. El fuego de la predicación también, ¿no? Sí, ¿no? El otro es ejemplo concreto de un líder con sus capacidades naturales, que Dios lo potencializa de alguna manera con el Espíritu, ¿no? Para mí es Jeremías. Vos lees a Jeremías y es un hombre que habla con el corazón en la mano. Claro. Un hombre tierno, un hombre que el sentimiento está a flor de piel. Dios lo va a usar para hablar del amor de Dios. Exacto. Y cada vez que Jeremías va a hablar con ese amor de Dios al pueblo, y el pueblo va a interpretar en esta relación. Por eso va a llegar a decir, con amor eterno te he amado, ¿no? Y todas las imágenes de otros profetas, ¿no? Toda esa experiencia, Jeremías mismo, mira, yo porque soy profesor de artes, ¿no? Pero para mí, cuando Dios lo manda a Jeremías a que baje al taller del alfarero y mire cómo trabaja el barro, arma la vasija, rompe, vuelve a armar, eso, evidentemente Jeremías, él también metió mano en el barro y sabe lo que cuesta armar una pieza. Uno que es profesor de arte tuvo también que meter, yo sé lo que cuesta levantar, mojar, que no se te resquebraje, si te sale a romper, volver otra vez. Cualquiera lo entiende, pero alguien que tiene la experiencia puede penetrar más. Claro. Un líder, en este sentido,
Bien, gloria a Dios si tiene capacidades naturales. Gloria a Dios si tiene una historia personal que lo ha hecho crecer humanamente y alcanzar algunos logros en el mundo y ahora lo puede poner al servicio de la iglesia. Pero mucho cuidado, Claro. porque muchas veces ese tipo de persona a veces en el mundo no logró el objetivo que buscaba y encuentra en la renovación, en el grupo de oración o en la iglesia misma eso que el mundo no le dio. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Todo lo contrario, se apropia, Sí. ¿no? Y lo toma como un logro personal y se adueña. Cuando se adueñó de la cosa, arruinó todo. Claro, y surgen así como hongos después de la lluvia, predicadores por todos lados que son francotiradores, que no saben quién los envía, que no tienen comunidades, que viajan para aquí y para allá. En ese sentido, Centroamérica es eso, ¿no? A veces... Y que no me sujeto a nadie. Ah, no, a nadie, ni a obispo, ni a No, párroco, ni a nadie. Y resulta que uno como sacerdote tiene que ir a predicar a Estados Unidos, tiene que llevar poco más el ADN, o sea, permisos del obispo, permisos de esto, y esos laicos van, no se sabe quién los envía, ni obispo, ni párroco, ellos se cortan solo. Entonces, evidentemente, esto no puede venir de un auténtico liderazgo. Exacto. Aparte también porque yo creo que la asistencia del Espíritu Santo está, pero no es un mago con galera que saca de la nada, saca de lo que uno también oró, estudió. Vos estudiaste filosofía, hiciste cursos bíblicos, teología. Pienso que eso es muy importante. El Espíritu Santo nos saca de la nada. Exacto. Esto a veces da la sensación de que hay estos líderes que realmente no sacan de la nada, o sea que vos los escuchás y es todo un emocionalismo, una cosa que quieren manipular a la gente, pero no le dan nada nuevo, ni siquiera lo que han contemplado, porque ni contemplaron el misterio. Entonces ahí está un tema. Yo no digo que sean todos doctores en teología ni en filosofía, pero sí que si quieres ser un líder, y como vos decís, bueno, un predicador de la palabra, bueno, ponete delante de la palabra, estudia el contexto. El crecimiento espiritual, el que tiene que ser ese, de que nosotros en la comunidad decimos un auténtico líder carismático en la comunidad, es un mistagogo. Así es decir, aquel que conduce hacia el misterio. Exacto. Pero si yo no soy un contemplativo y no tengo vida de oración, ¿qué voy a conducir? ¿A qué misterio? ¿A qué Dios voy a llevar? Exacto. Porque si de algún modo me han confiado este ministerio de líder carismático, esta comunidad a la cual pertenezco, es porque confían en que yo los voy a conducir hacia Dios. Ahora, ¿a qué Dios? ¿No? Entonces, es realmente la responsabilidad. Por eso el líder en la relación con Dios es este constante examen de conciencia, este constante llamado a la conversión. La rectitud de intención, ¿no? Y la no apropiación. Claro, y la no apropiación. Buscar la gloria de Dios y La no la no vanagloria. apropiación. Claro. No son mis ovejas. Tal cual. Son las de Dios. Tampoco son mis carismas. No son mis carismas. Son de Dios, es gracia. Y mucho cuidado con esto, ¿no? Porque me quedo otra vez con lo que dijiste al inicio de este programa. Uno pasan los años y ve que esa comunidad sigue igual. ¿Puede ser que en tantos años de vida en el Espíritu no haya surgido otro líder? Claro. ¿Qué pasó ahí? No hay otro, no hay otro. ¿Cómo que no puede haber otro que conduzca esa comunidad? In eternum. Sí. No puede ser. Quiere decir que ese líder fue negativo, porque un auténtico líder carismático estimula los carismas en los demás y los pone, los reconoce. Vos tenés carisma para predicar, bueno, vas a predicar. Es un formador de discípulos. Exactamente. Reconoce el carisma en el otro y lo estimula. Le da ese empujón al heroísmo. Llegará un momento que, bueno, se terminó el periodo de este líder, surge otro líder que no tendrá estas capacidades que tenía este, pero viene con otro bagaje de cosas. ¿Y qué hace este que se va? En algunos casos dice, me voy a otro grupo porque ya no puedo estar acá. ¿No podés sentarte en la silla y ser discípulo de nuevo? Y no, porque yo ya fui líder. ¿Y qué tiene que ver? Eso es otro tema. Hay gente que se va a otra parroquia, a otro, porque ya fue líder, no puede volver a ser discípulo. Exacto. Y fíjate que no es así, porque a lo mejor dentro de 3 años te vuelven a reelegir, y en este periodo de 3 años en que fuiste discípulo vas creciendo en otros aspectos importantes. Mira, en la regla franciscana una vez leí
el hermano de Asís de Ignacio Larrañaga, y él citaba algunos párrafos de la regla franciscana, ¿no? Escrita por el mismo Francisco. Francisco le aconsejaba a sus monjes, para no caer en soberbia, entonces decía, que uno haga de madre y el otro haga del hijo. Y después inviertan. Claro. Que el que era madre haga ahora de hijo y el que era hijo ahora haga de madre. Para evitar esto. Claro. ¿No? En esto también viene el acompañamiento. Por ¿no? supuesto, por supuesto. El ser acompañante y acompañado a la vez. ¿no? Claro. Para mantener la cuestión en el espíritu y en la humildad. Claro. La otra cuestión es no cerrarse en el grupo, ni en esa misma comunidad. En esto también habla mi deber con este grupo que se me confió, tiene que ver también con mi formación, la relación conmigo mismo, con el cuidado que yo tengo de mis propias cosas y de mi propio cuerpo también. Porque un líder que maltrata su cuerpo, no le da descanso, no lo atiende, excesos. Come mal. Hay que estar entonces ahí viendo muy bien, hay algo que no anda bien. Porque el amor a sí mismo es el amor ordenado a sí mismo, por ahí comienza todo. Un líder que no se forma, por ejemplo, no quiere seguir formándose, también. Es interesante ver, bueno, a ver, ¿qué hiciste como discípulo? Claro. No dando, ahora formándote. Claro. ¿Qué hiciste? Estudiaste, te formaste bíblicamente en teología, hiciste cursos de otra cosa, que puede ser de dinámicas grupales, o puede ser de cómo arrancar con un microemprendimiento que puede ser bien para todos. Como promoción humana, como promoción. Aspectos psicológicos de la personalidad. Exactamente, alguna carrera. No es para que cuelgue después todos los certificados en la pared y venga para decir, todo lo que tengo. Como en algún momento acá en Argentina surgió, ¿no? Que el único que podía seguir dando clases, como nos pasó recién acá en esta provincia, nos liberamos, pero el único que podía seguir dando clases en el terciario, en el nivel superior, era quien tenía títulos, postítulos y posgrados. Si no tenía postítulo y posgrado no podía. Y era un hambre de cosas colgadas. Entonces todo sigue el que tiene mayores cantidades de certificaditos, digamos, ¿no? Bueno, acá no es cuestión de acumular certificados, sino una necesidad de brindar un mejor servicio al otro. Claro, y hacer el largo camino del cerebro al corazón. Es decir, bajar aquello que he recibido a nivel intelectivo, hacerlo vida en criterios, actitudes y gestos, porque a lo mejor evidentemente hay otro que es elegido líder que no tiene supuestamente todos los cursos que yo hice. Pero en este momento el Señor suscita a esa persona porque la quiere hacer crecer. Y yo tengo que saber discernir y ver que lo puedo acompañar de atrás. Como decía no hace mucho yo, que el obispo no tiene por qué ser doctor en teología, doctor en filosofía, tiene que ser un pastor. Y bueno, y se asesorará con otros presbíteros que a lo mejor sí son para doctores. Eso tiene otros que lo van a ayudar en su ministerio. Claro, porque si eres un intelectual que está allá en la nube, no se va a bajar nunca el pastoreo. Y esto también, digo, pasa. Y la plenitud. Claro. En el sentido que un líder carismático, creemos que para ser líder carismático tiene que tener todos los carismas. Claro. Y el que tiene todos los carismas, mucho cuidado porque camina por una cornisa y por ahí puede ser que tenga toda la soberbia también. Vos sabés que eso que decís es muy cierto, porque hay gente que uno ha compartido muchas veces y uno mismo, ¿no? Dice, no, pero la gente me está aplaudiendo, la gente dice que le ha conmovido mi predicación, la gente me llama de acá y de allá, entonces uno termina pensando que es uno. Y ahí es donde realmente hay que hacer un acto de humillación para caer en la verdad. La humildad es andar en verdad. El Señor me está usando como instrumento, como canal, porque me necesita en este tiempo de mi vida y de la iglesia para esto, pero después me pueden mandar a otra cosa. Y lo importante es que yo me enamore de Él y que lo tome como centro de mi vida, porque si lo sigo a Él, siempre estaré, como decir, planificado. En cambio, si me estoy siguiendo a mí mismo, siempre estaré frustrado. Y como dice el Evangelio, llegará el momento en que cuando se termine, puedas decir, no he hecho más que lo que tenía que hacer. Tal cual, tal cual. ¿No? Y aunque me sorprenda de que el Señor me llevó a, digamos, lugares, circunstancias que ni en mis sueños mayores de pesadilla, por decir, hubiese imaginado. Porque el Señor siempre nos
nos sobrepasa, nos desborda en todas las expectativas que uno a lo mejor se podría haber creado, ¿no? Y por el otro lado, porque si el líder realmente es carismático y si realmente está teniendo una vida de oración y va creciendo espiritualmente, los procesos de purificación Claro. lo van ahí modelando. Oh, sí, lo acomodan, lo ubican. Como entonces, si se te pegó algo de la gloria que no era tuya, sino que era de Dios, si se te pegó algo de esos carismas que no son tuyos, que son de Dios para el bien de la iglesia, las podas, las noches oscuras, te van a zarandear como para que se te despegue. Claro. Lo que vos hiciste que se te pegara, bueno, te van a pegar un zarandeo como para que el barro ese se te despegue. Porque no es tuyo, Claro. es de Dios. Bueno, entonces estamos llegando ya al final de este programa que ha sido muy fecundo, hablando del liderazgo, que es un tema siempre actual en nuestra iglesia, desde los pastores. Acá no nos da el programa, ¿no? Pero para cerrar la idea del líder carismático, un auténtico líder carismático es líder en su comunidad, en su grupo de oración, en la iglesia, pero también en su trabajo, también en el mundo. Porque el ejercicio de ese carisma es permanente. También en su casa, en su familia, claro, por supuesto. Y va adquiriendo ascendiente, aunque no hables de cosas espirituales en tu trabajo, por ejemplo. Claro, entiendo, sí. Pero tenés un ascendiente y aunque no te sepan decir por qué, te consultan todas las cosas, te ven, dicen, ¿por qué vos? Aunque te lo digan con los términos de ellos, te lo preguntamos vos porque vos sos más coherente. Claro, como que estás irradiando algo, ¿no? Claro, no saben qué. O dicen, pero vos tenés una manera de decir las cosas que el otro no lo tiene. Esa manera de decir las cosas es propia de alguien que ha ido trabajando mucho en esos arrebatos, en esas, ser colérico, digamos, en algunas cuestiones. Bueno, por eso mismo va irradiando esa espiritualidad donde se mueve. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, y que el Señor entonces a cada uno en su ámbito, a todos nos ayude a ser buenos líderes para ser buenos pastores finalmente, que es eso, que den la vida por el rebaño que el Señor nos confió. A todos ustedes entonces también muchas gracias por acompañarnos y que el Señor los bendiga a través del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.